12 de octubre. ¿Es una fecha de festejo? ¿Celebración? ¿Es una conmemoración? Hoy nos gustaría reflexionar un poco sobre cómo llamamos una fecha que año tras año recordamos, el 12 de octubre de 1492. En América Latina, esta fecha tiene tantos nombres como significados. Aunque el título Día de la Raza prevalece en muchos países, los nombres suelen variar de un país a otro. Hay quienes lo recuerdan como un encuentro entre dos mundos. Otros destacan la diversidad de los pueblos americanos. Y algunos hacen énfasis en la noción de resistencia. ¿Por qué Día de la Raza? La idea de raza hace referencia a las supuestas razas humanas, asociadas cada una a un color de piel, negra, blanca, amarilla y esta roja. Esto fue sistematizado por primera vez en el año 1758 por el naturalista, botánico y zoólogo Carl von Linné, bajo la pretensión de la época de clasificar a todos los animales y plantas. Estas clasificaciones imponían una jerarquía en donde los blancos representaban a los grupos superiores, mientras que los no blancos eran considerados inferiores socialmente. Pero hoy sabemos que no es correcto hablar de razas entre los seres humanos. No hay evidencia científica suficiente como para formular estas divisiones. Esto se debe a que dentro de una misma población se puede encontrar una gran diversidad biológica, social y cultural. Además, estas diferencias entre culturas son productos de sus relaciones sociales con los diversos entornos a través de la historia, no de cuestiones biológicas. La clasificación en razas fue empleada como una forma para respaldar la supuesta superioridad europea y por ende el racismo, en consonancia con una perspectiva eurocéntrica que presenta a Europa como el centro del mundo. Se justificaron procesos de opresión como la conquista y la colonización de América. De hecho, en España, el 12 de octubre se celebra como la expansión de su lengua y su cultura más allá de Europa, por eso actualmente se lo llama Día de la Fiesta Nacional. ¿Y los cambios de nombre? En el caso de Chile, se celebra el encuentro entre dos mundos. Pero, ¿qué idea hay detrás de esto? ¿Por qué encuentro entre dos mundos? Afirmar que fue un encuentro entre dos mundos implica, por un lado, sostener que la llegada de los europeos a América fue un acontecimiento pacífico y sin conflictos, cuando en realidad se trató de un proceso de conquista, en el cual se cometieron prácticas genocidas contra las poblaciones originarias de América. Por otro lado, en esta denominación no se contempla la variabilidad cultural que caracteriza al continente americano, más bien se lo describe como un bloque cultural único, englobado bajo un mismo término, el de indios. Dicha palabra es una categoría colonial que nace con la conquista para denominar a toda la población nativa, sin tener en cuenta las particularidades sociales e históricas. Sin embargo, pueblos que habitaban América y que aún lo hacen, eran y son muchísimos y muy distintos entre sí. Por eso que actualmente en muchos países se destaca la diversidad cultural. ¿Por qué Día de la Diversidad? En el caso de Argentina, en el año 2010, gracias a distintos reclamos, el gobierno resolvió cambiar el nombre Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para poner foco en la diversidad de las culturas que habitan nuestro país. Sin embargo, diversos movimientos indígenas a lo largo y ancho del país consideran que esto no es suficiente. Afirman que el 12 de octubre no es una fecha de festejo, sino de silencio. Entonces, ¿por qué Día de la Resistencia o la descolonización? Para enfatizar esos planteos, en algunos países se cambió el nombre de la celebración, llamándolo Día de la Resistencia Indígena, Negra o Día de la Descolonización. Por otro lado, en Argentina, muchas comunidades indígenas plantean conmemorar la fecha del 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios y como el comienzo de la resistencia y lucha por su cultura. Por ello, organizan durante los días previos lo que denominan los contrafestejos, en donde reafirman sus derechos y recuerdan su visión de la historia a través de una serie de talleres, reflexiones, proyecciones, canto y música. Escuchemos las palabras de Marta Berreta, educadora popular originaria. Bueno, el 12 de octubre es una fecha para los pueblos originarios del continente Abya-Yala, como es la denominación que nosotros rescatamos, que sería el continente americano. Es una fecha cara a nuestros sentimientos porque, bueno, se toma como
la fecha del desembarco de Colón, y a partir de ahí, el latrocinio, el despojo, la muerte, toda la subyugación que sufrimos los pueblos originarios de entonces, de hace más de 500 años. La gente suele decir que el último día de libertad de los pueblos indígenas en este continente es el 11 de octubre. Y hasta hoy en muchas actividades se realiza ese día como la actividad principal. Creemos que las actividades que se hacen en esas fechas que no son referente a los pueblos indígenas es básicamente por desconocimiento, porque a 500 años de la llegada del conquistador, para resumirlo, la sociedad no indígena y aún descendiente de pueblos originarios desconoce la situación de los pueblos originarios. La escuela ha sido siempre funcional a los poderes de turno de cualquier tipo en la conformación de los estados. Entonces, como este estado, como tantos otros, se gesta y se funda sobre la base de un genocidio, que es justamente el genocidio a los pueblos indígenas, la educación en la escuela es y todavía persiste más allá de todo lo que hemos activado y informado y llevado a conocimiento. No hay una política indígena en las escuelas al día de hoy donde se enseñe la verdad, y todo lo que se explica y lo que se enseña se habla en tiempo pasado. Y nosotros en la escuela decimos que sí, hay que conmemorarlo, pero no celebrarlo. ¿Es importante el nombre de la fecha? ¿Alcanza con un cambio de nombre? Sin lugar a dudas, los nombres que fuimos mencionando invitan a reflexionar sobre los significados de esta fecha, como también a pensar qué hay detrás de cada una de las denominaciones. Los pueblos indígenas, más allá de su diversidad, son quienes conjuntamente han resistido la opresión de distintos poderes que, durante los siglos, negaron su existencia y sus derechos, y que aún hoy continúan haciéndolo. Aunque el cambio de nombre podría significar un avance en sus reclamos, no alcanza con tener en cuenta su diversidad, su resistencia, o con reconocer sus procesos de descolonización, si sus derechos van a continuar siendo vulnerados y ellos seguirán siendo despojados de sus tierras. En definitiva, su lucha no termina ahí.